decía anteriormente, Michelle nos acompañó la semana pasada y este jueves continuamos el tema acerca del miedo, un tema que quizás se podría tomar muy a la ligera, pero que sin embargo debemos darle la atención adecuada y por supuesto la guía necesaria, porque no solamente es ser alarmista, no, es el temor muchas veces que nos puede encerrar hasta en una casa. Pero vamos a hablar con Michelle de este tema. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, la semana pasada iniciamos el tema del miedo. Para recordar un poquito sobre qué es el miedo, es importante que mencionemos que es una perturbación angustiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona realmente tiene una sensación muy incómoda a nivel interno y muchas veces tiene secuelas físicas del estado. Puede ser basado en un hecho real o imaginario que le produce sensaciones muy desagradables. Como lo dijo usted ahora, Maureen, realmente el miedo es una de las cosas a nivel familiar que puede producir muchísima incomodidad o inclusive congoja, porque por ejemplo los padres, cuando los niños tienen miedos excesivos, les cuesta mucho saber cómo manejarlos y lamentablemente, como lo mencionábamos en el programa anterior, no le damos el valor necesario al miedo. Creemos que las personas que experimentan miedo, las niñas o los niños o los adultos que experimentan miedo, lo hacen realmente porque no tienen un apoyo necesario o porque simplemente tienen miedo. No, porque se les dice que son unos chineados o un chiquito más que miedoso, o sea, como que se desvaloriza. Exactamente, se desvaloriza y no le damos la importancia necesaria. El miedo muchas veces lo necesitamos para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, como se los comentaba la vez pasada, tenemos que tener miedo a la cocina porque nos podemos quemar, pero cuando este miedo está desproporcionado y ya nos produce una incapacidad a nivel social, laboral, los niños y las niñas no pueden ir a la escuela o no pueden participar de actividades porque tienen un temor exagerado, entonces ahí es donde nos debemos preocupar. ¿Cuáles son los 3 pasos que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a preocuparnos o vamos a valorar el hecho de que uno de nuestros miembros de la familia está experimentando un miedo exagerado? Número 1, ¿qué es lo que le produce miedo? Identificarlo es fundamental porque muchas veces creemos que tenemos un miedo a la noche o tenemos un miedo a la oscuridad, pero realmente no es eso, el miedo viene de muchísimo más atrás y ese es el segundo paso, el origen de ese miedo. Los miedos pueden ser de 2 tipos. Cuando vamos a identificar el origen del miedo tenemos que basarnos en 2 cosas, el miedo puede ser agudo o crónico. El miedo agudo realmente tiene un hecho tangible que podemos identificar y decir, eso fue lo que me provocó miedo y a partir de ese momento mi vida o las circunstancias las he enfrentado basándome en estados de mucha angustia y de mucha ansiedad. O el miedo crónico que realmente no necesariamente puede ser tangible, muchas veces es imaginario y tiene una causa, un antecedente familiar. No necesariamente el miedo crónico es algo que nosotros experimentamos, sino puede ser que a nivel familiar alguno de los miembros también lo experimentara. Como hablábamos la semana pasada, los miedos pueden ser heredados. Los niños y las niñas aprenden de los padres y de las madres a tenerle temor o miedo a unas circunstancias y muchas veces eso es muy positivo porque aprenden a poder medir las consecuencias y no exponerse al peligro. Pero cuando ese miedo es irracional y los mismos padres se incapacitan y no pueden desenvolverse en el medio, ese niño o esa niña va a desarrollar ese mismo miedo. Ese es el miedo crónico o el miedo que no podemos decir de dónde fue que salió. Una vez que nosotros experimentamos el origen, es muy importante buscar realmente a fondo qué es. Los miedos tienen una causa realmente muy inconsciente, se basa en lo más profundo de nuestra mente, ahí se ubica, se aloja y después no sabemos por qué, por diferentes circunstancias empezamos a experimentar sensaciones físicas como palpitaciones, sudoración o inclusive nuestro ritmo cardíaco realmente aumenta si lo medimos, o otras sensaciones como dolor de estómago, dolor de cabeza, inclusive el temblor en todo el cuerpo, o muchas personas inclusive no pueden moverse ante una circunstancia de miedo extremo, se quedan paralizadas y realmente no se paralizan a nivel físico, sino es una situación a nivel inconsciente. Entonces, si nosotros logramos identificar de dónde viene ese miedo, es muy probable que lo podamos solucionar. Y el tercer paso es realmente hacerse responsable de que tengo miedo y que debo buscar apoyo. Cuando una persona tiene un miedo desproporcionado, y aquí lo debemos diferenciar del miedo racional o el miedo a diferentes circunstancias que sí lo necesitan, debemos buscar el apoyo de un especialista.
Y eso es muy importante, tomar conciencia de hacerse responsable nos va a ayudar. Hoy les traigo una lámina que nos puede ayudar en el día a día, porque justamente lo que a nosotros siempre nos gusta es reflexionar, claro, y que en casa y en sus trabajos puedan hacer algo con lo que nosotros comentamos aquí. Y dice así: todas las mañanas cuando me levanto debo decir, mis pensamientos solo van a ser positivos, positivos, positivos durante todo el día. El miedo se debe enfrentar, debemos saltarlo, debemos valorarlo y decir, si tengo miedo a algo, no debo mantenerme ahí, porque si no mi calidad de vida no va a ser buena. Si yo quiero realmente desenvolverme y tener una autoestima sana, que me ayude a enfrentar las diferentes circunstancias, en todos los días debo enfrentarlo. El miedo se puede enfrentar, no le tengamos miedo al miedo. Exactamente. Bueno, y ya saben y conocen el número de teléfono de la clínica Cronover, 2283-0278, para que soliciten más información, conversen con Michelle o bien sugieran temas que se puedan abordar acá en este segmento. Muchísimas gracias, Un placer, como siempre. Maureen, feliz Día del Padre a todos los que nos están viendo, sí, y en especial a mi papá, que lo adoro y lo amo con todo mi corazón. Claro, y que debe estar ahí bien pegadito, ¿verdad? Fans número 1 de Michelle, claro que sí. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro programa. Nos está esperando doña Rosa, quien nos muestra cómo hacer una técnica con papel. Esto, vean ustedes, bueno, ella va a usar este concepto de cuadro y de tema africano, el concepto africano, pero realmente la técnica, esta técnica tan bonita que se pueden utilizar muchos papeles, y ella nos lo muestra.